Bien, señores, en estos minutos que quedan de este último segmento, quiero completar mi idea diciendo lo siguiente. Ya hablamos del servicio militar democrático, para no poner obligatorio. Se puede, obligatorio no puede ser, ¿no? Voluntario, pero para entrar a la universidad hay que haberlo hecho. Y hay una fórmula para eso. Sea, usted o hace o paga para que el día que se necesite un soldado se pague con eso, porque hay gente que son muy ricos que dicen, no, yo pago para tener mis ranas ahí que no sepa ni siquiera agarrar un bate para darle un batazo a un atracador o a un extranjero que venga a violar a una hija. Bueno, ese es un tema. Lo otro, hay un tema fuerte con la mano de obra. Hay personas que están exagerando y yo sé que el ánimo de los expresidentes que se están reuniendo no me consta, pero lo creo. Es sano, es patriótico y es inteligente, porque sería estúpido oponerse a reunirse para una causa como esta. Más cuando quien convoca no es candidato. Y cuando quien convoca sabe que esa reunión le pueden dar la interpretación que le dé la gana a la gente de la oposición y a los que, porque la gente siempre tiene su esperanza con su gente que sigue, que la gente no se quiere retirar del poder, ni dice, no, ya yo terminé, yo no voy a, cada quien tiene su gente que lo sigue. Y entonces eso lo goza y dice, no, mira, tuvo que llamarnos. El presidente sabe todo eso, pero tiene que despojarse de todo y lo sabe, está consciente y lo hace porque hay que despojarse de todo lo que uno sabe a veces para poder hacer algo en beneficio de la patria que no tiene nada que ver con las malditas elecciones y quién esté gobernando y quién no esté. Porque si aquí se arma una guerra mañana no hay que ni se pasan las elecciones y no nos damos cuenta. Aquí viene una pandemia y hay gente que dice, pero ¿y cuándo fue que pasó? Pero hace 2 años que yo te vi, ese muchacho, hace 7. Es que los 5 de la pandemia tú no te diste cuenta. Eso es así. Entonces quiero, para concluir, porque no tenemos más tiempo, tal vez mañana tampoco vamos a tener, porque tenemos el programa agropecuario mañana. Entonces quiero concluir con esto. Ya hablamos del servicio, ¿verdad? Hay un problema de mano de obra. Los presidentes, los expresidentes son los únicos que tienen gente que le pueden... Cada presidente tiene un amigo en un área. No hay un presidente que no tenga un granjero amigo. No hay un presidente que no tenga un caficultor amigo. No hay un presidente que no tenga un bananero amigo. Es difícil. Y si no lo tiene un presidente, lo tiene un secretario, un ministro de Estado o un secretario. Hágase acompañar por ese amigo suyo que no le miente y dígale que le diga la verdad del tema. Porque hay mucha gente por pescar en ese río revuelto del tema de la mano de obra. Dice, pero si yo consigo 200 haitianos, puedo manejarme con 50 y le cedo al compadre tanto y hago hasta un centro para que estén ahí. Las cosas no son así. La mayoría de nuestro mercado de guineo es orgánico a Europa y a Reino Unido. Y muchos de esos mercados se han perdido por diversas razones, no por la mano de obra. Y no es la principal causa, creo yo. Vamos a ver, porque en este fin de semana vamos a hablar con algunos líderes y hemos estado hablando. No es la mano de obra el tema. Está bien que ellos se preocupen por tener asegurada la mano de obra, porque Guineo para venir al mercado local no necesita tanta mano de obra. Es para acotejarlo y ponerlo en la cajita y llenar un furgón. Eso lleva muchas cosas y tiene que tener un grado y tiene que tener una serie de cosas que la opinión pública. Una de las cosas que le está haciendo más daño a la agropecuaria y a otros temas es tanta gente opinando. Claro que todos comemos y entonces como comemos nos creemos con el derecho de opinar de temas que no conocemos. Aquí hay gente hablando de mano de obra para el guineo que no conoce la mata de guineo. La ha alcanzado a ver desde un automóvil, tal vez. Le dicen, mira, eso es guineo. ¿Y qué es eso? Eso es guineo. Aquí hubo un ministro una vez que le dijo al presidente que ya el problema de los plátanos se iba a resolver porque él anduvo todo el país y los plátanos estaban bien florecidos. Las matas estaban florecidas, o sea que iba a venir un fruto bueno. Ya ustedes saben, lo que saben de eso, porque hay gente que tampoco sabe eso, no sabe si la habichuela se da en fundita o se da en baqueta.
Mucha gente que son ciudadanos, que nunca tienen, no tienen por qué, tampoco no están obligados a ir al campo, pero están opinando de cosas que no saben y eso le hace muchísimo daño a las cosas. Es como que yo me ponga a opinar de los canales de televisión y de la cibernética, no puedo. Entonces, quiero decir, y nosotros a veces decimos cosas que yo sé que muchos de ustedes se las van a encontrar como absurdas, porque así somos. Y después decimos, pero mira, debimos haber hecho tal cosa. Yo recuerdo un presidente una vez que propuso que hiciéramos que estableciéramos el servicio militar obligatorio. Y eso sonaba tan feo porque fue en la era de Trujillo, pero ya ese tema pasó y ya lo hablamos. Pero hay otra cosa. Una vez aquí se estableció modificar el horario de clases de los niños de las zonas donde vivían, donde habían plantaciones cafetaleras. ¿Para qué? Para que los niños tuvieran vacaciones en los tiempos de la cosecha de café. No se murió nadie, los niños no se quemaron, no se traumatizaron, no lo explotó nadie. Le pagaban porque su mamá se iba a coger café con sus hijos y los niños le ayudaban, no le pagaban, pero era por caja. Y no es lo mismo una madre con 3 hijos recogiendo café que ella sola. Las que iban solas podían coger 3 cajas o 3 latas, que era por lata que se pagaba, o 4 latas, o 5, o 10. Pero las que iban con 4 o 5 hijos cogían el doble o el triple. Entonces, no se murió nadie, ese dinerito le servía para sus uniformes, ese dinerito le servía para muchísimas cosas, pero sobre todo, ese trabajito le servía para muchas cosas que no lo olvidó nunca. El hijo más grande mío, yo lo levantaba a las 5 de la mañana, cuando yo iba a decir los especiales de Jumbo y el Nacional a la revista 110, y lo levantaba a las 5, digo, yo tengo que estar a las 6, antes de las 6 en el canal, ve a buscar la leche a Villamella, que yo tenía una finquita ahí en Villamella con unas cuantas vaquitas. Y él se montaba en una cosa, y ahora lo dice con orgullo. Lino Vázquez, un amigo mío, abogado, que fue miembro del Tribunal Constitucional, cuando estaba ejerciendo privado, teníamos una buena relación. Trabajó en la oficina de modernización de la justicia, que una oficina que creó Hipólito Mejía en su gobierno. Y luego la continuaron los demás. Yo lo llamaba a veces temprano a las 6 de la mañana para un caso mío que tenía y yo le decía, excúseme doctor, que lo estoy llamando a esta hora. Dice, no, yo me alegro que usted me llame porque yo estoy atrasado 1 hora a la hora que yo me acostumbré a despertarme cuando mi papá me levantaba a ordeñar allá en Jamao. Y lo hacía con orgullo y fue un profesional y es un profesional de éxito que ha sido exitoso en su carrera. Entonces, yo no estoy diciendo que explotemos los niños, yo estoy diciendo que los niños que quedan en la cercanía de las zonas cafetaleras, en la cercanía de las guineeras, que tienen entre 14 y 20 años, entre 16 y 20 años, que ya son niños todavía, los jóvenes, que están en la escuela, que están yendo a una tanda y se quedan allá para comer, pero se van porque no hacen otra cosa, o hacen una cosa de menos importancia. Si no van a hacer el servicio militar obligatorio, que parte de eso sea compensatorio si lo establecen, que un día habrá que establecerlo, vendrá un Bukele y lo establecerá y todo el mundo se lo encontrará bueno, o un fenómeno de estos que han aparecido últimamente. Que ayuden aprendan a encajar guineo. Un joven de 16 años aprende más fácil a encajar guineo que cualquier haitiano. Los haitianos no saben, hay que enseñarlo, los productores tienen que enseñarlo, porque ellos no saben hacer gran cosa, por más que ustedes oigan. Que ellos se dediquen a estudiar, sí es verdad. Hay algunos que tienen 2 idiomas y eso terminan en la zona turística. Pero manden a hacer un estudio los
los expresidentes que se están reuniendo, pónganse de acuerdo y mandan a hacer un estudito rápido, eso se le hace en poco tiempo, a entrevistar gente, para que ustedes vean cómo piensan la gente entre 50, 60, entre 50 y 80 años, que ha trabajado en su niñez. Si han dejado de ser profesionales porque trabajaron, si tienen algún trauma con sus padres, o si por el contrario siempre les fue beneficioso desde el punto de vista económico porque vivieron mejor, porque hayan trabajado, no era explotación de la niñez, porque trabajaron cuando niños, cuando tenían 10 años en adelante, cuando tenían 8 años en adelante, en los tiempos libres. No trabajar para dejar de ir a la escuela, sino trabajar además de ir a la escuela. Y les recuerdo que el horario se modificó en una ocasión. El horario escolar se modificó para que los niños en las zonas cafetaleras estuvieran de vacaciones en la época de la cosecha de café. Y yo no recuerdo que haya habido ningún trauma de eso, ni se haya muerto nadie por eso, porque la mano de obra en café ha sido escasa toda la vida. ¿Y ustedes saben lo que pasaba? Las madres que cogían café, las mujeres que no tenían que hacer, y los hombres iban a coger café con sus hijos, o el de ellos sí lo tenían un pequeño predio, pero para las fincas grandes iban a coger, y era por lata que se pagaba, era por ajuste, no era por día, era a tanto la lata de café, una lata de esa de aceite manicero, me acuerdo como ahora, que valía, no recuerdo lo que valía, pero X valor. Entonces, las que iban con 3 o 4 hijos recogían 2 veces o 3 veces lo que recogía la que iba sola. Y esos niños, con ese dinerito, le compraban su uniforme, le daban una parte para que fueran bien plantados a la escuela para comprar merienda y para comprar ese tipo de cosas. Y no se moría nadie. Y el café se recogía y se exportaba y la economía era más sana en esos tiempos que ahora. Y menos deuda. No por la actitud de los presidentes, sino porque las circunstancias en ese tiempo nos permitían, con un poco de sacrificio, y las normas, entre ellas esas, nos permitían que la exportación se mantuviera de los productos. Y no como ahora que estamos dependiendo, porque si nos vamos a morir, si esta gente... No, hay que poner algo. Ahora vi hace recientemente unos robots para deshiervar. No es que uno crea 100% en todas esas cosas, porque esos muñequitos que tuve caminando de que chino, cortando arroz y metiendo, eso no es así tan fácil. Eso no es así. Eso va a llegar ahí, pero no es así. Y hay cosas que van a rendir más que esa. Y hay tecnologías que rinden más que esa. La opinión pública regular no sabe que aquí hay productos que son preemergentes selectivos. ¿Y qué es? ¿Con qué se come eso? Es un producto que usted le echa a la tierra y que impide que nazca una semilla de hierba, que es la que hace daño, y deja que nazca la semilla del cultivo que usted está sembrando, que es una semilla similar a la hierba que hace daño. Y es preemergente, antes de que emerja la hierba, y es preventivo. Eso hace 1000 años que está aquí en el mundo. Y hay gente que todavía no lo sabe usar. Aquí hay mucha tecnología, aquí hay muchos técnicos con PhD, con doctorado. Vamos a buscar a esa gente para entrenar el resto de los técnicos. Aquí hay mucha gente con capacidad. No es posible que haya gente que logren 100% mecanizar la mano de obra en arroz sin necesidad de importar, que sea local, reducirla en un 90%, mecanizando todo, y que hayan otros que no puedan. Sí, a veces la tierra no lo permite, a veces el tamaño de la finca no lo permite, pero hay cosas que sí se pueden usar. Aquí hay máquinas que ponen pañete, que empañetan. Antes eso era un problema porque los empañetadores que aparecieran y que fueran buenos. Entonces vámonos a poner de buena voluntad para resolver un problema que nos está afectando, que nos puede traer consecuencias irreparables a la nación dominicana. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en cosas que aparentemente no se pueden, pero sí se pueden. Vamos a ponernos positivos para saber hasta dónde puede llegar nuestro sacrificio para salvaguardar la paz nacional y la convivencia tranquila, que nosotros hemos convivido siempre en cierta armonía, independientemente de los momentos convulsionados que le costaron sangre a muchísimos dominicanos para comprar esta libertad que tenemos hoy, que a veces quiere convertirse en libertinaje. A veces hasta nosotros mismos lo convertimos hablando por nuestros propios intereses. Entonces,
Yo creo que no hay una mejor oportunidad para este país que esta reunión de estos expresidentes. Ojalá de ahí saliera algo, y si hay que modificar la Constitución para algo, que se modifique para que no sea siempre para la reelección, y se aproveche ahí para que los expresidentes sean senadores vitalicios, no transferibles a sus esposas, y si son mujeres, no a sus esposos cuando fallezcan, sino que sean senadores vitalicios, para que siempre haya esa experiencia dentro del Congreso opinando, sin que tenga rango superior a la de los otros, los que quieran serlo, porque hay gente, por ejemplo, si yo fuera español y fuera senador, no quisiera que y fuera presidente, que me dejaran como senador, porque las cosas que hay que oír ahí para tú ser legislador, pero esa es una democracia bien llevada y que tenemos muchísimo acuerdo con ellos. Pero no todo el mundo tiene la paciencia para oír todas las cosas que tiene que escuchar un legislador y un presidente ahí en España. Y eso es una democracia madura. No de Maduro, el de Venezuela, sino madura, de años. Tenemos que ir cambiando las cosas, no podemos ponerle a los cambios. Y cuando los cambios son para atrás, aparentemente, de las cosas que fueron buenas y que nosotros hemos perdido, vamos a recuperarlas. No importa quién las impusiera antes. Nuestros antecedentes, nuestros abuelos tenían costumbres, tenían cosas que nosotros hoy las vemos como absurdas, pero que eran buenas. Como por ejemplo decirle a los niños que no se comieran para evitar que se comieran las cácaras de piña, porque había un hambre muy grande. Cuando apareció una piña era para los adultos. Y decían que la cácara tenía un ojo, que la piña tenía un ojo que mataba. Y como nadie quiere morirse, ellos no se atrevían a poner, era para que no se pelaran la boca y la nariz, que se ponían a comérsela así. La cácara de piña, cuando la pelaban, se la comían así y se pelaban aquí. Todo ese tipo de cosas que eran sabiduría de la época, que venían a lo mejor de otras civilizaciones, de otras galaxias, porque el mundo siempre ha existido y siempre existirá. Y nosotros somos un granito de arena en el desierto, en el globo terráqueo, para lo que es toda la comunidad. Nosotros tenemos que ponernos positivos para salir de esta situación que tenemos sin buscar culpables. Todos hemos sido culpables o ninguno. Porque cuando las cosas no dependen de nuestra actitud, no dependen de la incapacidad de trabajo de los dominicanos, de otros, no dependen de la incapacidad de los poderes económicos de un país que parece no preocuparle o que le saca beneficio a la crisis de su propio país. La crisis no está en nosotros, pero la tenemos nosotros que resolver, porque la comunidad internacional no está en eso. Los propios Estados Unidos, que han sido muy solidarios últimamente con nosotros, parte de eso ha sido de boca, porque cuando ellos quieren, hacen más. Y entonces, poco hacen ellos con esta cantidad de gente, con estos pensamientos neoliberales o con estos pensamientos derechistas, garantistas, de cosas que no tienen límite, porque los derechos de una gente terminan donde comienzan los de los demás, y los de los demás parecen no tener derecho. Parece que los derechos humanos, como dicen los sindicalistas del trabajo, son derechos adquiridos, Y yo quiero ver cuáles son los que no se adquieren. Le ponen un apellido para que no se toquen nunca, porque son buenos, pero no importa si eso destruye la industria, si eso destruye la producción de los pequeños y medianos productores. Por eso no tienen gente asalariada oficialmente, porque le tienen miedo a que una gente le dure 20 años y después tengan que vender la tierra para liquidarlo. Así hay muchísimas pequeñas empresas que no progresan por ese temita, que con esa sencillez dicen ellos, ay no, eso no se puede tocar. Y aquí hay muchísima gente que va a las empresas a trabajar 3 meses. Cuando cumplió los 3 meses y un día comienza a trabajar negligentemente, y ahí duran 2 meses para botarlo, son 5 meses, ya consiguió unos cuartos y compró un motor y se puso a conchar o un carrito.
y se fue. Y esa empresa se fuñó, porque cuando hace eso 6 veces, 4 o 5 veces en un año, y esa empresa no sirve para nada, porque todo tuvo que pagarlo de prestaciones. Pregúnteselo a los que tienen carguas aquí en el país. Si son buenos, tienen que votar uno toda la semana, si tienen más de 30. Porque cada vez que se roban unos lentes o se cogen cualquier cosita o dañan una pintura de un carro, tienen que pagar. Entonces tienen que cancelar el individuo y liquidarlo. Y eso no lo paga el cliente que fue a reclamar. Pregúntenle, ¿por qué a cualquier sastre de eso que tenga 4 o 5 empleados le dicen, ¿por qué tú no tienes 6 gente más si esto te está produciendo tanto? Ah, pero tú no sabes cómo es. Aquí tuve yo uno y vino para que ustedes vean en qué que está mucha gente. Porque aquí la gente es buena en sentido general, pero aquí hay gente que nada más se la busca. A ellos no les importa. Déjame ir, yo hago lo que sea, póngame a hacer lo que sea. Y duran 90 días haciendo lo que sea. Cuando ya van a cumplir compraron los 90, cumplieron los 90, entonces ahí comienzan a trabajar negligentemente. Y tú dices, ¿qué cosa? Pero mira, muchachos, sí es verdad, usted tiene razón. Y en eso se van 6 meses o 7 más. Cuando viene a ver, tiene un año, vacaciones y de todo. Con ese dinero van y compran su futuro, porque su futuro es eso. O darle a un tipo para que lo asiente por ahí en una tierra ajena, que ese es otro tema que vamos a tratar luego. Señores, quiero concluir con estas palabras. Pueblo dominicano, expresidentes, aprovechen esta oportunidad que les brinda la vida para que hagan más cosas en favor de su país. Pongan la cabeza fría. Todos ustedes bajen la línea de una calma, no una calma tensa como si se estuviera en guerra, pero sino una calma para que ustedes enfríen su cabeza y sus técnicos que tengan, no involucren demasiado gente en esto. Usen un sistema que las conclusiones finales las traten entre ustedes 4, sin más gente, las decisiones finales, para que después no salga esto peor que como comenzó, a decir que fulano propuso y qué te dijo, y la gente a divulgar cosas. Y por muy nervioso que se pongan los medios, denle a los medios la dosis de conocimiento de lo que ustedes están haciendo en el momento que lo tengan definido, no antes. No pongan a opinar el pueblo entero en esto, que todo el mundo no sabe opinar de cosas que son para especialistas y para gente que tiene la experiencia que tienen ustedes vivida, porque la gente cree que es lambonismo cuando dicen que los presidentes saben. Los presidentes saben porque tienen todos los organismos que le informan todas las cosas que tienen que saber. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el programa Sentido Común Agropecuario.